Aguas de Vida presenta su programa local de exposición bíblica. Por la gracia de Dios, este día voy a dar lectura en el capítulo 4 de Gálatas, epístola de Pablo, el apóstol, escrita a los cristianos en las regiones de Galacia. Ellos entraron en un estado lamentable de interpretación con respecto a las verdades evangélicas cristianas que originalmente el apóstol había transmitido a ellos, predicándoles la verdad de Dios. Y es entonces que el apóstol les escribe esta epístola, esta carta, en aflicción, en preocupación, en gran pasión, en dolores, como él dice, vuelvo a estar de parto por vosotros. Y les habla las cosas porque estos creyentes llegaron a ser persuadidos por los falsos maestros en el sentido de que la salvación de las personas para quedar a salvo del juicio con que Dios tiene que condenar el pecado en la perdición del infierno. Ellos creían que se necesita complementar el caso mediante obras, sometiéndose a la obediencia de la ley dentro de ese pacto que Dios concretó con Israel, con la mediación de Moisés, conocido como primer pacto en las Escrituras. Y el segundo pacto en las Escrituras, que se refiere a la fe cristiana, a la fe evangélica, a la fe revelada por la doctrina apostólica, esto se llama segundo pacto y dispensación de la gracia. Y el apóstol les habla, y lo que nos interesa a nosotros, en la consideración brevemente de lo que las Escrituras hablan, lo que nos interesa es la oportunidad, el tiempo en el que el Señor Jesucristo, hecho presente en el mundo y como parte de la sociedad humana, asumió la tremenda responsabilidad de redimir, de comprar, sacando afuera en liberación eterna a todos los pecadores que se arrepienten. Él es el que entró para constituirse en reemplazo, en sustitución y en satisfacción de todo lo que la ley, dentro del pacto primero, reclamaba, exigía de los pecadores. Es así que eso es prácticamente el pensamiento central de la exposición que tenemos este día. Voy a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo, sino que está bajo tutores y guardadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice el apóstol como israelita, como judío, así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol entristecido confiesa su disgusto, notando el riesgo de haberse ocupado sin ningún resultado con estos creyentes a causa del error doctrinal que ellos estaban aceptando. Y en cuanto a la ley, que el apóstol se refiere, no tiene sentido de ser aplicada a la ley de los sacrificios únicamente, sino que tiene referencia a la ley en su conjunto como pacto, incluyendo los sacrificios y las exigencias morales que producían la necesidad de esos sacrificios. Están las cosas allí perfectamente ligadas, inseparablemente constituidas como formato del convenio en su totalidad. El primer pacto. Esto es todo lo que se conoce en la doctrina apostólica. No es que la referencia, usando la palabra ley, tenga una limitación a los sacrificios en la mayoría de los contextos, sino que se refiere en su totalidad a todo el contenido de las disposiciones legales dispuestas en el ministerio de la ley, ministerio de muerte, clasificado por el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, ministerio de condenación, dicho también en el mismo contexto. Y es así que en Gálatas 3, 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el verso 13 dice, Cristo, del capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. De modo que el apóstol está haciendo una referencia a una cuestión muy comprometida para los seres humanos, porque Dios dispuso para ellos, en este caso particularmente a Israel, la oportunidad de arreglar sus cosas dando cumplimientos a la ley recibida.
Pero de parte de Dios no estaba dada la gracia que les fortalecería y la nueva vida que les habilitaría para vivir en santidad. De modo que de ello es que esa ley, ese pacto, ese sistema quedó abolido. Y Dios no hace parches para poner parte de esas disposiciones, complementándolos con la gracia del Evangelio. Bueno, hay que hablar de todo esto, porque existe una confusión lamentable de entreverar, complicando las cosas y profanando la revelación con un asunto que es exclusivamente privativo de la gloria de la nueva vida en Cristo para los creyentes, constituyéndose moralmente en sus vidas con la revelación que contamos en la doctrina de los apóstoles y no con la revelación que contamos en las sombras de la ley, teniendo por base moral el decálogo de Éxodo 20. Nada de eso aparece sustentado para la aplicación sin el aval y aprobación de los apóstoles en su detalle ético de establecer la moralidad cristiana. Ellos tomaron parte del decálogo, en este caso habilitándolos para la iglesia, pero sin embargo dejaron mucho de todo ese conjunto de leyes sin que lo trasladen para la práctica del cristianismo. Y ello tenemos que respetar, por favor, porque la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Bueno, hay que tomar segundos para hablar de todo esto, en razón del daño que representa la confusión doctrinal divulgada, difundida con la Biblia, sin enseñar lo que la Biblia enseña. Que Dios nos guarde. Pero lo que nos interesa en el pasaje leído es lo del versículo 4, que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El apóstol hace un claro contraste entre los santos, sí, por la gracia de Dios del Antiguo Testamento, redimidos sus pecados con la cruz de Cristo, por la sangre del Señor derramada para la remisión de los pecados del primer pacto, como dice en Hebreos. Ellos llegaron a ser de este modo salvados, porque los animalitos sacrificados cubrían los pecados sin quitarlos de en medio. Y el apóstol hace un contraste, confrontando la diferencia, explicando la comparación para que aprendamos que no tenemos nada que ver con ese sistema y con lo dispuesto en el pacto del Antiguo Testamento. Y compara a el niño o esclavo que tiene la misma condición comparado